Imagina un museo a medianoche, silencio total, y de pronto, un cuadro habla. Crónicas del arte es ese lugar. El rincón donde las obras antiguas revelan su lado oculto. Hoy verás símbolos, pistas y mensajes camuflados para sobrevivir a la censura. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta pintura fue temida. En algún lugar entre la realidad y la eternidad, entre el orgullo y la devoción, un hombre inmóvil posa su mano derecha sobre el pecho y mira hacia un punto que no pertenece al tiempo. Su mirada no desafía ni se somete, contempla algo más alto, algo que solo él parece ver. Ese hombre es el protagonista de uno de los retratos más enigmáticos y poderosos del Renacimiento español, una obra que ha atravesado siglos cargada de misterio, silencio y espiritualidad. El caballero de la mano en el pecho, de Doménicos Theotokopoulos, el pintor que el mundo conoce como el Greco. Pintada hacia el año 1580 y entre 1588, durante los primeros años del artista en Toledo, esta obra no solo marca el nacimiento del gran estilo místico que definiría su legado, sino que encierra un enigma aún no resuelto. ¿Quién es realmente este caballero? Su identidad se ha perdido entre hipótesis, leyendas y documentos desaparecidos. Y quizás precisamente por eso la pintura se ha convertido en una suerte de espejo universal del alma española, del honor, de la fe y de la contradicción interior. El Greco, nacido en Creta y formado en Venecia y Roma antes de establecerse en España, no fue un pintor cualquiera. Su arte es una alquimia donde Oriente y Occidente se funden, donde la luz bizantina se mezcla con el color veneciano y la espiritualidad toledana. Cuando llegó a Toledo, encontró una ciudad que parecía hecha para su espíritu, un laberinto de piedras antiguas, monjes, cortesanos y penitentes. Allí comprendió que la fe podía ser pintada como una llama. Allí su pincel dejó de imitar lo visible y comenzó a traducir lo invisible. El caballero de la mano en el pecho pertenece a esa etapa inicial toledana, cuando el Greco comenzaba a definirse como visionario. A primera vista, la obra parece sencilla. Un hombre vestido de negro, con gola blanca, sostiene la mano sobre el corazón, pero nada en ella es simple. Cada detalle es símbolo, cada sombra es revelación. El fondo oscuro no es solo vacío, es el umbral de lo eterno. El negro del traje no es ausencia de color, es silencio, recogimiento, una especie de mortaja espiritual. La luz que acaricia su rostro no es la de una vela o una ventana, sino la de una conciencia que despierta. El gesto de la mano, cuidadosamente extendida sobre el pecho, es la clave del misterio. Algunos lo interpretan como un juramento de honor, típico de los caballeros del siglo XVI, un gesto de fidelidad a la verdad y a Dios. Otros ven en él una declaración íntima de fe o arrepentimiento, una promesa silenciosa ante lo divino. Hay quien sugiere que la mano expresa la unión entre lo humano y lo espiritual, entre la acción y el pensamiento. Y no falta quien crea que el Greco, más que retratar a un hombre, pintó un símbolo del alma cristiana del siglo de oro, atrapada entre el mundo y el cielo. Durante siglos, los historiadores se han preguntado quién fue el modelo. Algunos sostienen que se trata de Juan de Silva y Rivera, marqués de Montemayor y alcaide del Alcázar de Toledo, amigo y protector del pintor. Otros afirman que podría ser un autorretrato espiritual del propio el Greco, un reflejo del extranjero que, llegado a España, debió ganarse un lugar entre nobles y teólogos. También hay quienes ven en él un caballero anónimo, un arquetipo, el rostro del honor castellano convertido en icono. Quizás por eso su identidad no importa tanto. El retrato ha dejado de ser un individuo para convertirse en un espíritu. El estilo de el Greco, tan alejado del realismo flamenco o de la serenidad italiana, se revela aquí con una modernidad anticipada. El rostro es alargado, los ojos se hunden en una expresión introspectiva, la piel parece transparente, como si la sangre y la vida ya no pertenecieran del todo al cuerpo. La mano, excesivamente fina y nerviosa, parece un instrumento espiritual más que física. Todo el cuerpo vibra en un equilibrio extraño entre la materia y la ascensión. Este lenguaje pictórico, incomprendido por muchos de sus contemporáneos, sería siglos después admirado por artistas como Cézanne, Picasso o Modigliani,
que vieron en el Greco un precursor del alma moderna, un místico que pintaba la emoción antes que la forma. Pero en el Toledo del siglo XVI, esa mirada diferente no fue fácil. La España de Felipe II vivía bajo la Contrarreforma, un tiempo de fervor religioso pero también de sospecha y rigidez moral. Los pintores debían obedecer cánones definidos. Los temas sagrados debían ajustarse a normas dictadas por la Iglesia, y sin embargo, el Greco fue siempre indómito. Su pintura parecía hablar un idioma más alto, más libre, un idioma donde la espiritualidad no se imponía desde fuera, sino que ardía desde dentro. Por eso, el caballero de la mano en el pecho, aunque aparentemente un retrato laico, respira el mismo fervor que sus escenas religiosas. La restauración de la obra, realizada en el Museo del Prado en el siglo XX, reveló secretos que habían permanecido ocultos bajo barnices amarillentos. Se descubrió que el fondo original no era completamente oscuro, sino que poseía matices azulados y rojizos, una vibración que hace que la figura parezca emerger de una penumbra viva. También se hallaron trazos más precisos en la mano, donde el pintor aplicó veladuras finísimas para dar la sensación de piel iluminada desde adentro. Se comprobó, además, que el Greco utilizó una imprimación rojiza bajo el negro del traje, lo que explica el brillo sutil que parece hacer vibrar la tela. Todo esto demuestra que, lejos de la sobriedad castellana que se le atribuye, el cuadro es una sinfonía de luces escondidas, una alquimia visual entre la austeridad y el resplandor. Con el paso de los siglos, la pintura ha sido interpretada de muchas maneras. Durante el Romanticismo, los escritores vieron en el caballero una figura del alma melancólica, del hombre que lucha entre la fe y la duda. En el siglo XX, los filósofos del existencialismo lo tomaron como símbolo del hombre moderno, consciente de su soledad ante el misterio, y los historiadores del arte lo han leído como una síntesis del espíritu español, una mezcla de sobriedad, misticismo y honra silenciosa. Pero hay también lecturas más secretas. Algunos estudiosos han sugerido que el Greco, iniciado en los misterios bizantinos y conocedor del neoplatonismo, pudo haber incorporado en el gesto del caballero una alusión esotérica, la mano sobre el pecho como señal de la chispa divina que habita en el corazón del hombre, el centro donde el alma toca lo eterno. En la tradición de los iconos orientales, la mano sobre el corazón es símbolo de la oración interior, de la conciencia que se vuelve hacia Dios. Si esto fuera cierto, el cuadro no sería solo un retrato, sino una meditación mística, un espejo del alma que busca su unidad con lo divino. También se ha hablado de un posible tabú oculto. Algunos documentos del siglo XVI mencionan que ciertos gestos de manos eran utilizados por cofradías secretas, hermandades o incluso órdenes de caballería ligadas a votos espirituales o ideológicos. El gesto del caballero podría entonces ser un signo de pertenencia, una señal codificada, un juramento no ante los hombres, sino ante un ideal. En la España de la Inquisición, ese tipo de símbolo se manejaba con cuidado. El Greco, siempre en equilibrio entre la ortodoxia y la revelación personal, pudo haber encontrado en la ambigüedad de la imagen su mejor refugio, un lenguaje que dice sin decir, que muestra sin explicar. Nada en la pintura es un accidente. El cuello blanco, que brilla como un halo, contrasta con la oscuridad del traje y concentra la atención en el rostro, casi como si el caballero llevara una aureola laica. La espada, que apenas asoma, recuerda que se trata de un hombre de honor, pero su brillo tenue sugiere que el verdadero combate ya no es físico, sino interior. El rostro, con sus cejas elevadas y su expresión serena, parece detenido en un momento de revelación. No hay orgullo en sus ojos, sino recogimiento. No hay violencia, sino disciplina. Es un retrato del alma castellana en su versión más pura, noble, austera, silenciosa y ardiente. El caballero de la mano en el pecho es también un punto de inflexión en la pintura del Greco. A partir de esta obra, sus figuras se harán más alargadas, más espirituales, más cercanas al fuego que a la carne. El retrato marca el paso del hombre al símbolo, del individuo al mito. Es la puerta por la que el artista cruza desde la realidad del cuerpo hacia el espacio donde la pintura se convierte en oración. El misterio de su identidad, en el fondo, ha sido su salvación. Si supiéramos su nombre, su historia quedaría encerrada en los archivos de la nobleza toledana,
pero al no saberlo, su figura se ha vuelto universal. Es el hombre que promete, el hombre que medita, el hombre que ama, el hombre que se arrepiente. Todos cabemos en su silencio. Su mirada, fija pero serena, parece dirigirse a un punto que está más allá del espectador, como si contemplara su propio destino, o tal vez el nuestro. A través de él, el Greco nos habla no de un siglo, sino de una condición eterna, la del ser humano que se enfrenta al misterio de sí mismo. Por eso, aunque hayan pasado más de 4 siglos, su rostro sigue vivo. No pertenece al pasado. Nos mira desde el presente y nos recuerda, sin palabras, que el verdadero honor no está en la espada ni en el título, sino en la fidelidad al propio espíritu. La identidad del caballero sigue siendo un acertijo que seduce a historiadores y poetas, porque en su ambigüedad respira la fuerza de un mito vivo, y porque cada intento de nombrarlo lo reduce. Por eso conviene escuchar lo que la pintura dice sin voz, esa vibración contenida entre la tela negra que absorbe la luz y el óvalo del rostro que la devuelve transfigurada. Conviene mirar la gola como un anillo de pureza que custodia la palabra no dicha. Conviene atender a la espada apenas insinuada que recuerda la condición social, pero cede el protagonismo al juramento interior. Conviene percibir que la mano sobre el pecho no es un ademán teatral sino un pacto, y ese pacto abre las puertas del siglo espiritual que Toledo supo sopesar con gravedad y fervor. Allí donde los monasterios dictaban silencios y los claustros bebían de la niebla del Tajo, allí donde el extranjero de Creta aprendió que la luz puede ser un ascua que se lleva por dentro, y que pintar no es copiar el mundo sino revelarlo. Así el Greco levantó un retrato que es al mismo tiempo icono y espejo, un umbral en el que el espectador se reconoce aunque no haya vestido jamás una valona ni empuñado una hoja de acero, porque lo que vemos no es un traje, es la conciencia en estado de vigilia. No es una moda sino una liturgia del recogimiento que resume la ética de una época y la trasciende, y a medida que el ojo recorre el lienzo, descubre el artificio sutil con que el maestro ordena lo invisible, la preparación rojiza que tiembla bajo el pigmento oscuro, las veladuras que encienden la piel como si fuese lámpara, el trazo nervioso de los dedos largos que parecen pluma y plegaria, la mirada que no busca al pintor ni al público sino una zona de silencio donde se escuchan las promesas, y en esa arquitectura de intimidad late un programa estético que transformará la pintura hispana, porque desde este caballero los retratos ya no serán solo semblanzas sino diagnósticos del alma, mapas de una interioridad que se quiere fiel a un ideal, y por eso el gesto ha sido interpretado como voto de caballería, como señal de confesión, como emblema de una cofradía secreta que juraba custodiar verdades, incluso como signo esotérico que remite a la chispa divina del corazón. Todo ello plausible en un tiempo en que la mística se hablaba en voz baja y la Inquisición vigilaba las fronteras del dogma, pero más allá de esas hipótesis queda el hecho pictórico, que la mano habla y su gramática es luminosa, que esa curva de dedos sobre la seda negra organiza el espacio como un ancla moral, que el pecho se vuelve altar y que el rostro, afinado por la longitud ascética, recibe la luz no como un baño sino como una emanación que parece brotar desde el interior. Y es que el Greco no ilumina, incendia con mesura, no describe, encarna, no halaga, exige, y cada exigencia se cumple en la sobriedad de una paleta que renuncia al ornamento para dar paso a lo esencial. Por eso el fondo es profundo como un claustro, y el traje es una noche quieta que permite a la llama del espíritu elevarse sin distracciones. Por eso la gola blanca brilla como un círculo de silencio, por eso la piel no es carne sino presencia, y al mismo tiempo la pintura guarda memoria de viajes y maestros, de la lección veneciana que le enseñó a modular el color con aire y de la disciplina romana que templó el dibujo, todo reconducido por la visión cretense hacia un lenguaje propio donde el mundo visible se estira hasta tocar lo sagrado. De ahí las proporciones alargadas que más tarde escandalizarían a los académicos y fascinarían a los modernos. De ahí la verticalidad contemplativa que no pertenece al retrato cortesano sino a la oración. De ahí la modernidad que percibirán los simbolistas y que reclamará para sí la vanguardia.
porque el Greco demostró que el retrato puede ser un tratado de metafísica en silencio, como lo entendieron los poetas que vieron en este hombre el emblema de la honra íntima y los filósofos que lo leyeron como cifra del sujeto moderno, solo ante su destino y sin embargo ardiente. Y si a lo largo de los siglos se intentó restaurar, barnizar, corregir, oscurecer, el lienzo resistió las modas, y regresó una y otra vez a su claridad secreta. En las manos de restauradores, atentos reaparecieron matices que el tiempo había escondido, reapareció la vibración rojiza bajo el negro, reapareció el pulso de la pincelada menuda que en los contornos de la barba y en el brillo de los ojos revela el temblor de lo vivo, y con ello se renovó la lectura de la obra, ya no solo como un símbolo nacional sino como un icono universal de la conciencia ética, no como retrato de alguien sino como retrato de algo, de la decisión interior que convierte la vida en vocación. Y si hubo tabú fue el de nombrar esa llama, el de aceptar que detrás de la corrección del traje habita una pregunta sin fin: ¿quién soy cuando prometo? ¿A qué respondo cuando pongo la mano sobre el corazón? ¿Qué verdad defiendo cuando guardo silencio? Y el cuadro responde sin sonido que el honor es fidelidad al espíritu, que la espada vale menos que la palabra y que la valentía verdadera es sostener la propia luz cuando nadie mira. Por eso su influencia no se agotó en Toledo, alcanzó la pintura religiosa donde los santos del Greco heredarán esa verticalidad ardiente, alcanzó el retrato barroco que aprendió a preferir el carácter a la etiqueta, alcanzó a los románticos que vieron en la penumbra un teatro del alma y a los modernistas que reconocieron en la elongación una posibilidad expresiva. Alcanzó incluso al cine que aprendió a esculpir rostros con sombra y a la fotografía que entendió la gola como círculo de énfasis. Y hoy, cuando el espectador se coloca frente a él, se repite un pequeño milagro. La imagen parece escuchar. El caballero no posa, espera. El tiempo se contrae en un instante de conciencia donde la identidad se mide por la lealtad a lo invisible. Y entonces el gesto se vuelve nuestro, lo sentimos cercano aún sin balona ni estoque, porque cada uno guarda una promesa que todavía no ha pronunciado, una deuda consigo mismo que pide palabra, y esa palabra toma la forma de una mano sobre el pecho, así de simple y así de honda, y en esa hondura la pintura guarda otros signos discretos, el borde afilado de la manga que corta la oscuridad como si fuese un dintel, la dirección de la mirada apenas elevada que rehúye la anécdota y busca altura, el brillo contenido en la pupila que no refleja ventana sino pensamiento, la barba trazada con pequeñas cerdas que dejan ver la respiración del pincel, todo diseñado para que el retrato respire y no declame, para que sugiera y no imponga, para que convoque al silencio del que nacen las decisiones verdaderas. Por eso el misterio de su nombre es secundario y el misterio de su gesto es esencial, porque el Greco quiso que el espectador no preguntara quién es, sino qué promete. Y al convertir la pregunta en espejo nos entregó una obra que más allá de su tiempo, confía en la libertad del que mira, y esa confianza es la clave de su vigencia, una confianza que atraviesa escuelas y etiquetas, que resiste a las cronologías, que vuelve una y otra vez como vuelven los juramentos fundamentales, y cuando el recorrido termina y uno se aleja, el caballero sigue ahí, firme, sobrio, incandescente bajo la piel, sosteniendo con una sola mano toda la arquitectura moral del cuadro, y comprendemos que hemos asistido a la revelación de lo esencial, que en esa economía de medios arde una alta definición de lo humano, que el honor no es ruido ni apariencia sino un modo de estar en la luz, y que la gran lección de este retrato es sencilla y absoluta. La verdadera nobleza no consiste en títulos ni heráldicas, consiste en reconocer dentro del pecho un centro que no negocia, un fuego que no se vende, y vivir de modo que esa llama no se apague. Entonces la imagen deja de ser óleo y se convierte en consigna, nos acompaña fuera del museo y camina con nosotros por las calles del presente, recordándonos con su silencio que toda vida digna empieza cuando la mano encuentra el corazón y se queda ahí, diciendo sin palabras: aquí soy fiel.